Buen día, mi nombre es Edith Samira Santamaría Cardona. Les voy a presentar anticuerpos IgM e IgG. Bueno, antes de hablarles de qué son los IgMs e IgG, les hablaré un poco en general de qué son los anticuerpos. Estos también son llamados inmunoglobulinas. Estas son proteínas de estructura globular sintetizadas por linfocitos B y por células plasmáticas derivadas de ellas. Se encuentran presentes en sangre y otros fluidos biológicos. En el plasma se detecta dentro de la fracción de las gamma-globulinas. Los anticuerpos también son capaces de reconocer otras moléculas como los antígenos de manera muy específica y formar complejos estables con ellos. Su aparición en el plasma forma parte de la respuesta inmunológica adaptativa en lo que se conoce como respuesta humoral específica. Los anticuerpos tienen una vida media en el organismo relativamente larga. Esta pueden ser varias semanas. Y por último, los anticuerpos son una defensa muy eficaz contra los patógenos. En la estructura básica de los anticuerpos presenta dos tipos de cadenas, la cadena ligera y la cadena pesada. La cadena ligera la podemos observar de color rosa y la cadena pesada de color azul. Estos están unidos por puentes disulfuro. Solamente la secretora, que sería la IgA, y los IgM tienen la cadena J, que son polipéptidos, y la IgA tiene un componente secretor que lo podemos observar de color morado. Si observamos la estructura, tiene una pequeña similitud a una Y, y los extremos de esta I, por ejemplo, contienen algunas funciones únicas. En este lugar se unen el antígeno y por lo tanto ahí es donde se reconocen elementos extraños específicos. Esta región se llama región Fab. Está compuesta de un dominio constante y otro variable de cada una de las cadenas ligeras y pesadas del anticuerpo. Y en la base de la Y consiste en modular la actividad de la célula inmunitaria. En esta región se llama región Fc, de fragmento cristalizable, y está compuesta por 2 o 3 dominios constantes de ambas cadenas pesadas, dependiendo de la clase del anticuerpo. Mediante la unión de proteínas específicas, la región Fc, se asegura que cada anticuerpo genera una respuesta inmune apropiada para cada antígeno dado. La región Fc también se une a varios receptores celulares y a otras moléculas del sistema inmunitario. Al efectuar esto, medía en diferentes efectos fisiológicos, incluyendo la ozonización, la lisis celular, la desgranulación de células cebadas, basófilos y eosinófilos. Existen 5 tipos básicos de anticuerpos, que son los IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. El IgG y el IgM son anticuerpos que el organismo produce cuando entra en contacto con algún patógeno invasor. Estos anticuerpos se producen con el objetivo de promover la eliminación de bacterias, virus, parásitos y hongos, además de toxinas producidas por microorganismos cuando invaden el cuerpo. Debido a que son más importantes para evaluar la respuesta inmunológica del organismo hacia la infección, la medición del IgG e IgM pueden ayudar para el diagnóstico de diferentes enfermedades. De esta forma, de acuerdo al test que el médico indica, es posible saber si los anticuerpos se encuentran o no presentes circulantes en la sangre, y de esta forma saber si la persona infectada ha tenido en contacto con algún agente infeccioso. Los anticuerpos G y M pueden diferenciarse de acuerdo a características bioquímicas, moleculares, tanto tamaño, carga eléctrica y cantidad de carbohidratos en su constitución, lo cual contiene una influencia directa en su función. Los IgM son sintetizados en la superficie de los linfocitos B. Se encargan de eliminar los patógenos en los estadios tempranos de la respuesta inmune mediada por linfocitos B, hasta que existen suficientes IgGs.
Es uno de los 5 isotipos de hemoglobina presentes en mamíferos, constituyendo un 6% de la población presentes en sangre. También se encuentra presentes en anfibios, reptiles y aves, siendo uno de los anticuerpos más antiguos de la historia evolutiva. Se denomina también macroglobulina debido a su tamaño. Es el más grande, aunque el tamaño no se debe exclusivamente al peso molecular real de la molécula, sino que ésta presenta la capacidad a través de la región Fc de interactuar con 4 moléculas de IgM+, formando un complejo de alto peso molecular de 5 moléculas IgM. Esta capacidad para formar estos complejos es la que le da el poder de opsonizar determinados antígenos, provocando la lisis de bacterias, envueltas víricas y otros agentes patógenos. Es el primer tipo de hemoglobina sintetizada en la respuesta a una infección. Los anticuerpos IgG son una de las 5 clases de anticuerpos humorales producidos por el organismo. Se trata del anticuerpo predominante en fluidos internos del cuerpo. Esta proteína especializada se sintetiza por el organismo en respuesta a la invasión de bacterias, hongos y virus. Es el anticuerpo más abundante del suero, constituyendo el 80% de los anticuerpos totales. Su vida media es de aproximadamente 25 días. Es el único de los anticuerpos que atraviesa la placenta, transmitiendo la inmunidad de la madre al feto de manera natural y pasiva. Ya había dicho que es la más abundante en el cuerpo, pero esta es la más pequeña, así que puede pasar fácilmente del sistema circulatorio del cuerpo a los tejidos. La síntesis del IgG se controla principalmente por el estímulo de los antígenos. Existen 4 variantes o subclases designadas del 1 al 4. Cada subclase produce funciones específicas, como por ejemplo el IgG 1 y 3 son especialmente hábiles para contrarrestar proteínas que se producen por la acción de toxinas como del tétanos, la difteria y algunos virus. Por su parte, la Ig2 presenta mayor afinidad para anticuerpos capsulares y polisacáridos de bacterias como los neumococos y a Haemophilus influenzae. Los anticuerpos contribuyen a la inmunidad de 3 formas distintas. Pueden impedir que los patógenos entren en las células o las dañan al unirse a ellas. Pueden estimular la eliminación del patógeno por macrófagos y otras células revistiendo al patógeno, y pueden desencadenar la destrucción directa del patógeno, estimulando otras respuestas inmunes como la vía del complemento. Con anticuerpos específicos se pueden neutralizar toxinas, virus o enzimas. Los anticuerpos neutralizantes requieren de un solo tipo de combinación con el antígeno para poder actuar, y así pueden ser univalentes, aunque hay anticuerpos bivalentes y multivalentes que también pueden neutralizar. El anticuerpo puede recubrir al antígeno para que sea reconocido por fagocitos. A esta reacción se le llama opsonización, y es como si los antígenos fueran más atractivos para ser fagocitados. Los anticuerpos que se unen a la superficie de los antígenos, por ejemplo en una bacteria, atraen a los primeros componentes de la cascada del complemento mediante su región Fc, y así inicia la activación del sistema clásico del complemento. Esto acaba con la muerte de la bacteria de 2 formas. Primero, la unión de la molécula del complemento con el anticuerpo marca al microbio para la ingesta por fagocitos en un proceso llamado opsonización. Estos fagocitos son atraídos por ciertas moléculas del complemento. Y en segundo lugar, algunos componentes del sistema del complemento forman un complejo de ataque en la membrana para ayudar a los anticuerpos a matar a la bacteria por medio de lisis. Los anticuerpos más efectivos en esta activación son los IgM y los IgG, sobre todo la subclase 1 y 3.
Gracias por haber prestado atención. Les voy a dejar un blooper de lo que intenté hacer de una canción de anticuerpos. Espero no se ríen mucho. Porque puede ser, los anticuerpos son glucoproteínas del tipo gamma globulina segregadas por linfocitos. Estas son en el torrente sanguíneo. Son tu primera respuesta para combatir infecciones.